perfección, porque una cosa que se entienda, no es lo que ya estoy explicando, y sé que se entiende, pero si ustedes quieren desglosar más, analizar mucho más, lo pueden hacer. Ya en YouTube hay un montón de canales para ver, y uno de ellos es el que yo creé, así que ahorita les voy a decir cuál, para que ustedes vayan y puedan ver los videos, ya para no darle muchas vueltillas. Mi compu está un poco lento. Bueno, ya está abriendo la computadora del Zoom, pero ya le voy diciendo en palabras teóricas que hay dos procesos en sí, ¿no? Que son los ideales y los reales. Los ideales son aquellos que son ideales en sí, como que no existen en la vida real, ¿ya? Eso se lo usa como un modelo para que lo que hagamos, pues lo asimilemos a eso, o sea, lleguemos a lo máximo que se puede llegar como personas o como seres humanos. Esos son procesos ideales, ¿ya? Cuando el ingeniero se refiere a procesos reversibles, ¿ya? Se refiere a procesos reversibles, a procesos cuasi equilibrios, a procesos de calentamiento o enfriamiento muy lento, él hace referencia a procesos ideales, ¿ya? Los procesos ideales tienen en sí varios estados, porque se lo hace de una manera tranquila, lenta, ¿ya? Por esa razón que tiene unos 5 o 6 estados. Es un poco largo, pero no es tan difícil. Entonces, quizás algunos dicen, pucha, los procesos ideales no me gusta porque es muy largo, pero es fácil. O sea, por esa razón es que a veces el ingeniero pregunta eso, cuando está de buen humor, pregunta eso, ¿ya? Porque no es tan difícil, pero tiene varios estados. Mientras que los reales son de dos estados, se podría decir, porque solo tiene un inicial y tiene un final. La trayectoria no se la conoce, es desconocido. Entonces, esos son procesos irreversibles en sí, ya de calentamiento, de enfriamiento muy brusco y para nada no son cuasi equilibrios. Entonces, cuando el ingeniero se refiere a procesos ideales, ya, cuando el ingeniero a procesos ideales, es lo mismo que decir, ya se lo estoy escribiendo porque ustedes quiero que se lo escriban también, que decir reversible, ¿ya? Que decir cuasi equilibrio, que decir calentamiento o enfriamiento, ¿ya? Muy lento, ¿ya? Entonces, eso es lo que se refiere cuando dice procesos ideales. Mientras que en otro lado están procesos reales, ¿ya? Que esto no hay mucho misterio, que son los que existen en la vida real, los que sí están, que son los irreversibles, o calentamiento o enfriamiento muy brusco, ¿ya? O expansiones al vacío. Hay en el libro del Gordon está lo que es procesos irreversibles, lo que es irreversibilidad, reversibilidad. Ya me gustaría que se compren el libro para estudiarlo porque está bien explicada la teoría ahí. Entonces, a esto se ve, ya lo que es real es lo que son irreversibles. Casi me olvido, tiene inicial, trayectoria desconocida, ya, y llega al final que es un estado final. Ya, el puntito donde te van a medir que es final. ¿Cuál es el Así nombre es. del libro? Disculpe, auxiliar. Ahorita se lo digo, el libro Gordon, libro de termodinámica de Gordon Van Willen. Ya, ahorita le escribo, después de esto. Entonces tenemos esto de acá, ¿ya? Inicial, final. Así es cuando es real o irreversible el proceso. ¿Ya? Ahí tiene expansión al vacío también. ¿Qué otras cosas más? La fricción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se debe graficar también en los estados en el diagrama PV que le voy a mostrar después. Ya así como deben graficar. Y en lo que es esto de acá de estados reversibles, ideales, todo esto, pues tiene un estado uno después de eso tiene un estado 2 un estado 3 y así va. Y así hasta donde quiera. Estado 5 varios estados, ya lo sé. No es tan complicado, pero es un poquito largo. Luego de esto, ya ustedes tienen que ver bueno, esto ya lo van a ver quizás en el libro
aunque no hay mucho que ver, ya, igual en el diagrama se va a ver al replicar. ¿Tienen dudas de ahí, hasta ahorita donde hemos avanzado? ¿O se entiende? Ya, muy bien. Voy a explicar ahorita, ya con eso sería toda la teoría casi, ya estábamos entrando a la parte de se puede decir, casi práctica, ya. No, bueno, no es nada práctico, simplemente definir estado, ya. Voy a explicarle lo que es los tipos de estados que van a ver en los problemas, cómo se debe graficar si es que da el tiempo, ya, pero eso es lo que voy a ver ahorita, ya. Eso va a ser lo más importante. Con respecto al libro, no sé, ¿ustedes tienen las tablas ahorita? ¿Las tienen las tablas impresas, no sé, o en PDF? No tienen todavía nada, ¿no? ¿O sí? No, auxiliar. Todavía. Ya, para la próxima clase les encargo que se consigan. Yo las tengo en PDF, ya se las voy a pasar ahorita, para que ustedes la vayan viendo, ojeando, escucha cómo es la tabla, ya van a ver cómo es la tabla. Y libro tampoco, yo creo que no tiene, ¿no? ¿O tiene libro? Tampoco tenemos libros. Nada, auxiliar. Ya, y la pregunta es, hasta ahorita, ¿cuántos libros se han comprado en todo lo que va de su carrera? Todo es virtual. Me compré El un que me disco diga que duro se... más bien. Ah, no, el que vea que se compró un libro, pucha, qué belleza. Va a estar leyendo en su casa en vez de fregarse el ojo ahí con el celular. Ya, pero casi nadie se compra libros. Ustedes ahorita, si se dan cuenta, vamos a poner una pausa de lo que estoy enseñando. Ustedes ahorita han sido los que han entrado en el semestre virtual directo, ¿sí o no? O alguien ya entró cuando estaba en la universidad y pum, le cerraron la U, digamos, por el tema de la pandemia. No, Creo que todos son los que están acá, ¿no? Que han entrado directamente a la manera virtual, ¿no? sí, No, 4 días en la U y ya. ¿Vieron? Así es, pues. Y los que van a venir el próximo semestre, ellos sí son netamente virtuales, ¿ya? Pero ustedes en sí no fueron a la U casi a pasar clases, nada. Quizás creo que la primera semana de clase no hubo. Y eso que 2 días de clase. Entonces así es, ya no han pasado al laboratorio, no han ido a laboratorios de química, física de manera presencial. Yo cuando era auxiliar de físico-química explicaba los experimentos de termodinámica, lo hacía ahí porque como un auxiliar pues te dan todo lo que querés, entonces yo pedía y pedía todo y hacía experimentos de termodinámica ahí en físico-química en laboratorio, ¿ya? Igual, se aprende muchísimo, digamos, de manera presencial los laboratorios, ¿ya? Entonces, quizás ustedes no tienen esa ventaja, digamos, de haber aprendido de manera presencial, las experiencias, quemarse con el fuego de laboratorio, no sé, o oler sustancias raras. La verdad que es algo muy, bueno, yo lo veo entretenido pasar laboratorio, ¿ya? Pero ustedes no han pasado. ¿A qué voy con esto? El tema del libro, no sé, yo estaba pensando, no lo hice nunca, pero yo estaba pensando hacer cantidad, o sea, fotocopiar cantidad de libros, no sé si a ustedes les parece bien la idea, fotocopiar cantidad de libros lo más barato posible y, no sé, entregarlo en un lugar y que ustedes vayan a recoger ahí, ya, o si no, yo llevárselo y que ustedes vayan a recogerlo ahí. Sería una buena opción. El libro, yo me lo compré a 70 pesos, ya la fotocopia, porque el original está carísimo. El original, ni idea, carísimo el original. O sea, la fotocopia del libro es cuesta 70 pesos, pero o sea, el libro es gruesote, tiene 700 páginas. O sea, es harto. Pero yo que veo que el ingeniero o sea, no ve todo el tema del libro, ya no, o sea, no lo ve los 13 capítulos que hay, solo ve creo que 10 o algo. Yo pensaba imprimir solo eso de ahí. Yo sé que nos va a costar un poco menos, pero va a ser algo que ustedes lo obtengan, digamos. Eso y con la tabla incluida, no sé si a ustedes les parece. Voy a cotizar y yo creo que no va a costar más que unos 50 pesos, porque la fotocopia entera cuesta 70 pesos. Y ya impreso todo así, con las tablas y todo, yo creo que unos 50 pesos va a ser máximo. Ya si es menos, va a ser mejor, digamos. Pero no sé si ustedes están de acuerdo con eso, de que hagamos una lista. Yo voy a ir a imprimir el libro original que tengo. Yo tengo el original igual y la fotocopia también la tengo. Ya entonces el original lo fotocopiaría, no sé si ustedes quieren, y hacemos una lista para los que quieran y vienen a recogerlo ahí por la U cuando tengan tiempo. ¿Qué dicen? ¿Les parece o no les parece? Pero máximo sería Perfecto. 50 pesos, no sé si ustedes están de acuerdo. Sí, sí. Sí, Para los que sí, yo quieran, ya también. para los que quieran. Y el que no quiera, pues igual puede buscarlo por su cuenta, ¿no? Y ir a imprimírselo. Yo decía hacer en cantidad que sale más barato. Entonces voy a hacer una lista cuando acabe la clase para las personas que quieran, ya, y pues ya vemos cómo lo hacemos. Pero yo estimo que va a ser máximo 50 pesos. Ya las tablas y todo lo que es incluido eso y el libro también para que vayan leyendo.
Muy bien. Ya entonces vamos a continuar con esto acá. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está. Ya. Vamos a ver 5 tipos de estado con referente al agua. Para su primer parcial van a estudiar netamente agua, ya. Agua, en sus estados de líquido y vapor, nada de sólido. Líquido, vapor y nada más, ¿ya? Van a ver, quizás ustedes conocen, bueno, lo conocen al agua como líquido y vapor nomás, pero aquí hay estados, como les digo a ustedes, no hay estados termodinámicos que ustedes tienen que analizar. Por ejemplo, el primer estado en el cual se lo conoce al agua es el estado número 1, el estado de líquido subenfriado, ¿ya? Se conoce al líquido subenfriado como al agua que está a una temperatura, ¿ya? ¿Cómo es estado 1? Le ponemos temperatura 1. Que está a una temperatura menor que la temperatura de saturación. ¿Qué me refiero con saturación? Me refiero a saturación al punto en el cual el agua cambia de fase. O como en este caso, a la temperatura en el cual el agua cambia de fase. Si tengo agua en estado líquido, digámoslo así, está a 30 grados centígrados. ¿A qué temperatura el agua hierve? A 100 grados centígrados, ¿sí o no? Sí, ¿no? Entonces, está a una temperatura menor que 100 grados centígrados, que es mi temperatura de saturación. Ojo que aquí no solo es así la vida de como color de rosa, facilito. Esto está en base a una determinada presión. Y eso nos referimos a una atmósfera. ¿Ya? Entonces, si la presión aumenta, todo esto va a cambiar. ¿No? Pero todo vamos a referir a la atmósfera. Entonces, si es una temperatura menor que la de saturación, entonces es un líquido subenfriado, así como se lo hace. ¿Ya? Si ve acá, por ejemplo, 80 grados centígrados, aún sigue siendo líquido enfriado. Y si digamos que es 98 grados centígrados, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que sigue? Sigue siendo líquido enfriado. La pregunta es ¿hasta cuándo va a ser el líquido enfriado? ¿Ya? Cuando llega a estar 99 grados centígrados, el agua sigue líquida. Aunque ustedes no la crean, hagan la prueba si quieren. El agua sigue líquida a 99 grados centígrados. Yo hice la prueba con el laboratorio y es así. Aunque ustedes vean que ya quiere evaporarse, ¿no? Pero en 40 grados centígrados, bueno, en 90 grados centígrados el agua sigue líquida, 99 también, ¿ya? Y cuando llega a un punto donde el agua, ¿ya? Donde el agua ya llega a ser de 99 a 100 grados centígrados, en ese punto donde ya llega a ser 100 grados centígrados acá, ¿qué significa eso? Que los 100 grados centígrados acá se igualó con la desaturación, que es el agua, donde el agua hierve. A eso se lo conoce, a esa igualación se lo conoce como que el agua está como líquido saturado, ¿ya? Que se ha igualado con la saturación. Entonces, ¿qué tengo acá? Que mi temperatura 2, digámoslo así, que ya calenté la cosa, se hizo 100 grados centígrados acá, se igualó con mi temperatura de saturación. Entonces tenemos que los 100 grados centígrados se igualó con los 100 que está acá. Pero, ¿qué pasaría si yo unos segundos después decido esto calentarlo sigue? ¿Qué va a pasar con el agua que ya está a 100 grados centígrados? Obviamente si calienta un poquito más, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a aparecer vapor, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. A eso donde ya aparece vapor, poco a poco, y sigue habiendo agua, obviamente, en estado líquido, ¿no? El líquido se está convirtiendo en vapor poco a poco. A esa transición se lo conoce como mezcla, ¿ya? Como mezcla. En esto de mezcla, si ustedes se dan cuenta, la temperatura 3, ¿ya? Mientras se va evaporizando poco a poco el agua, poco a poco el agua, sigue siendo vapor más vapor, la temperatura del sistema, o sea, la temperatura del estado 3 va a seguir siendo la misma que la de saturación. Hagan la prueba, pongan su termómetro a medida que el agua va cambiando de fase en fase, la temperatura sigue siendo la misma, 100 grados centígrados. Entonces, eso es lo que pasa acá. Sigue siendo 100 y 100, ¿ya? ¿Qué pasa después si yo caliento? Sigue el agua. Se va haciendo vapor, más vapor, más vapor. ¿Hasta qué punto? Miren. Llega a ser otro estado donde el agua, se parece que la última gota de agua
ya se hizo vapor. A ese estado donde la última gota de agua, donde ya todo lo que está ahí adentro es vapor saturado, porque todo ya se hizo vapor. Hasta ahí la temperatura 4, hasta ahí es donde permanece constante, como le dije, a medida que cambia de fase, ¿ya? Es igual a la saturación, sigue siendo la misma. Hasta ahí, hasta que se hace todo vapor, ¿ya? Si ese vapor saturado lo caliento un poquito más, ya ese vapor saturado pasa a ser un vapor recalentado, ¿ya? Vapor recalentado. Entonces ese vapor recalentado, ¿qué va a pasar? Mi temperatura 5 ya no va a ser siempre, si lo calenté más, no, va a sobrepasar, es decir, va a ser mayor que la de saturación. Y yo, por ejemplo, digo que va a llegar a ser 100, 160 grados centígrados. Es mayor que la temperatura de saturación, que es 100 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan estos casos de acá, ¿ya? Como por ejemplo el de acá, ahí. Así como se lo ve a los estados, ¿ya? Líquidos enfriados, saturados, mezcla por saturado, por recalentado. ¿Se entendió? Sí, ¿no? ¿Ya? Sí. Pero hay un asunto más. El tema de saturación ya lo conocen ustedes. Es el cambio, es ese punto donde va a cambiar de fase. Es su saturación. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si yo le digo a ustedes cómo calcular qué cantidad de vapor hay en la mezcla? ¿Cómo se calcula eso? Como bien saben, en la mezcla, lo que pasa es que cuando tengan ustedes su sistema ahí, va a haber una cantidad de masa, digamos la masa total. Cuando tengan una mezcla, o sea, ya líquido vapor, ¿ya? Obviamente esa masa total va a estar compuesta de masa de líquido, ya que se está haciendo a medida que pasa el tiempo vapor, y también va a haber una masa de lo que aparece que es vapor, ¿no? Entonces, para medir la cantidad de vapor que hay en esa mezcla, ¿ya? ¿Cómo se puede medir? Simple. Le ponemos la X, a esta X ustedes le van a llamar título o calidad, que va a ser nada más que una división de la masa de vapor que ustedes tienen en el sistema sobre la masa total que hay en el sistema. Esta es la fórmula número 1 que ustedes les estoy mostrando ahorita para que ustedes la sepan. Ya título, ya eso sería. Si ustedes quieren en decimales lo dejan así, pero si quieren en porcentaje, yo le digo cuánto de vapor hay en el sistema. Multiplican por 100, ya sacan nosotros, multiplican por 100 y me dicen, recién comenzó a vaporizarse, hay apenas un 20% de vapor. Y yo le digo a otra persona, calcule, a ver, ya le di más calor al sistema, ¿cuánto hay de título ahora? Me dice, a ver, ahora hay 80% vapor. Entonces así ustedes van a dar los datos, ya 100%, perdón, multiplican por 100 y le va a dar en porcentaje, si no, les decimales nomás. Entonces eso sería el título o calidad, ¿ya? Título. ¿Ya? Entonces como el título está ahí, ¿qué significaría que el título me dé, vamos a hacerlo así? Ya. Entonces el título, como está acá en porcentaje, ¿qué significa? Que el título va a estar menor a 100%, vamos a decir que es 1 igual, ¿ya? Cuando el título está en 100%, que es lo mismo que decir 1, es que todo está en vapor, ¿ya? Pero si el título es 0, quiere decir que no existe nada de vapor, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. El título está entre 0 y 1. 0 es que no hay nada de vapor y 1 es que todo absolutamente es vapor, el 100%. No hay título negativo ni títulos mayores a 1, ¿ya? Por si acaso lo voy aclarando eso, por el tema de porcentaje también. Entonces el título va a estar entre 0 y 1. Si el título, cuando le sale 0,1, es que hay 0,1, lo multiplican por 100, le va a dar 10%, entonces 10% de vapor. ¿Ya? Entonces el título está ahí entre 0, entre 0 y entre 0 y 1, ¿ya? Eso lo vamos a llevar aquí, cito. Si el título es 1, ¿qué significa? Que todo es vapor. ¿Dónde es todo vapor? Aquí, ¿no?
Si título es cero, ¿qué significa? Que no hay nada de vapor. Si no hay nada de vapor, ¿qué significa? Que todo es líquido. Entonces, ¿dónde sería eso? Aquí, ¿no ves? Entonces, vámonos ahí. Título cero es que no hay nada de vapor. Eso se refiere a que todo es líquido. Entonces, podemos decir acá, en líquido saturado, el título es cero. Mientras que en por saturado, el título, ¿cuánto sería? Que todo es 1. En mezcla, pues va a estar entre 1 y entre 0. Puede ser 0,1, 0,3, 0,8, 0,9, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, ¿tienen dudas hasta acá? Esto es importante que ustedes sepan. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Se entendió? ¿Está ahí? Solo una, sería con mayúscula, ¿no? Esa ecuación. ¿Cuál? ¿Esto acá? La de, ajá, ambas, la de masa total, la de arribita y la de título. No, esto puede hacerlo así. Disculpa, auxiliar. Ya. ¿Cómo ¿Qué sacamos dice? el título, dijo? ¿Cómo sacamos el título? Masa era, esos prefijos, ¿qué significan? Masa de vapor sobre masa total. Esta es la masa de líquido. ¿Ya? Esto cuando hay una mezcla, puede ser, puede ser. Ya. Ya. ¿Tienen dudas? ¿Otras dudas? Ya, muy bien. Entonces hasta ahí está todo claro. Vamos a ver lo siguiente. A ver, a ver, a ver. Ya, vamos a ver esto. Vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? ¿Ya saben definir estados? Bueno, todavía no saben definir estados, pero ya tienen idea de cómo más o menos es como se define estado. Voy a hacer un esquema, ya un esquema de diagrama PV, pero antes de explicar con lo que es los límites, ya los límites. Por ejemplo, si ustedes tienen un tanque, ya, también el ingeniero creo que ahora le dibujó un pistón con su cilindro. Eso fue lo que hizo, ya. A ver, a ver, a ver, ¿qué tal? Sistema cerrado. Ya, desde hoy ya estamos avanzando sistema cerrado. Sistema cerrado, como yo le explico, y como creo que alguien le explica, y quizás también otros auxiliares, sistema cerrado se divide en dos, se podría decir, para que se entienda mejor. Sistema cerrado límite fijo y sistema cerrado límite móvil. ¿Ya? Límite fijo se refiere a que el límite que yo hace rato a ustedes le puse por aquí, y por aquí también, se refiere a que ese límite no va a cambiar. ¿Ya? Sistema cerrado límite fijo, voy a poner acá como límite fijo, límite móvil. Esos dos tipos de sistemas es lo que vamos a ver en todas estas clases que vamos a alcanzar a ver. Sistema cerrado, límite fijo. Automáticamente acá, ustedes tienen masa. Bueno, puede ser que esté vacío, puede que no. Pero tienen masa. ¿Ya? Esa masa del sistema cerrado, límite fijo, la masa no va a cambiar. La masa es constante. ¿Ya? Obviamente, el sistema cerrado, ustedes ya también ya saben que el sistema cerrado, la masa es constante. Ya, obviamente, eso ya está dicho. Pero aquí lo estoy recalcando. Sistema cerrado, límite fijo, la masa es constante. Y ustedes pueden ver claramente ahí, ¿qué pasa con el límite acá? ¿El límite cambia o no cambia? No,
porque dice que es fijo. Este tanque que está acá, o una garrafa, lo que sea, no va a cambiar. Ustedes le pongan la presión que le pongan, la temperatura que le pongan, teóricamente, ya podemos decir eso, no va a cambiar, va a permanecer constante. Pues si yo le digo a alguien, mídame el volumen del tanque que está ahí y me dice que es 1 metro cúbico, quiere decir que el proceso que venga, los estados que vengan, el volumen va a ser el mismo, porque el límite no va a cambiar. Entonces podemos decir que el volumen de este tanque es constante. Ya, constante, no va a cambiar. La presión que hay afuera no le va a hacer cosquillas porque no se va a deformar tampoco, es lo mismo, ¿ya? La temperatura que esté afuera también no le va a hacer nada porque es lo mismo. Ya, entonces tengan ahí ese aspecto cuidado, ¿ya? No va a cambiar el volumen ni la masa. ¿Qué pasa con respecto ahora a una variable importantísima? Miren. Volumen específico, por acaso ya lo voy adelantando, es lo contrario a la densidad. Si densidad es masa sobre volumen específico sería volumen sobre masa. Volumen específico es volumen total del tanque sobre la masa que tiene ese tanque o cualquier sistema que yo voy a mencionar acá, igual de este puede ser. ¿Ya? Entonces, volumen específico es ese de ahí. Acuérdense de la fórmula. Miren, esto de acá igual va a ser constante. ¿Por qué razón? Si no cambia el volumen, como he dicho acá, tampoco cambia la masa, entonces el volumen específico permanece constante. ¿Dónde es la pregunta? Solo en los sistemas cerrados, límite fijo, ¿ya? Como por ejemplo los tanques, las garrafas, o cualquier otro objeto que no cambie su volumen o su límite, ¿ya? Eso pasaría con esto de acá, tengan cuidado en esta parte. Estoy explicando bien para que ustedes no se compliquen. Ahora, ¿cuál es el otro caso? Es el límite móvil. Obviamente el límite móvil, su límite claramente lo dice, va a cambiar. Ya, que este límite, escucha, está feo eso. ¿Qué pasa con el límite? El límite, por si acaso, ustedes se lo dan, ¿ya? El límite es lo que ustedes van a decidir, el área que ustedes van a decidir estudiar o el espacio que van a decidir estudiar. Ese es el límite, ¿ya? Ahora, el límite móvil, por si acaso, esto es un cilindro de vista frontal, ¿ya? Con su pistón que está ahí arribita, que está conteniendo acá una sustancia, puede ser agua en estado de vapor o aire, lo que ustedes quieran. En este caso, vamos a decir que hay agua en estado de vapor, ¿ya? En estos límites móvil, la masa también es constante, porque miren, la masa no va a salir a ningún lado, la masa está contenida dentro, ¿ya? No es constante. ¿Por qué? Porque cumple con lo que dice el sistema cerrado, límite móvil, la masa es constante, como esto acá. Pero ¿qué pasa con esto? Si yo decido esto calentar, signo positivo, estoy calentando, el sistema está ganando calor, el sistema que está acá adentro, el agua que está acá en estado de vapor, va a comenzar a recalentarse mucho más. De estar a vapor puede ser que sea un vapor recalentado. Pero el asunto es que cuando yo caliento todo acá, aumenta la temperatura del sistema, porque aumenta la temperatura del agua en estado de vapor. Aumenta la temperatura, también aumenta con eso la presión que está dentro, ¿ya? Y así, sucesivamente va a aumentar la temperatura, va a aumentar la presión. Como aumenta la temperatura y la presión, ¿qué va a pasar? El agua que está acá en estado de vapor va a querer empujar a ese pistón que está acá. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde hay espacio para desplazarse, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, ¿ya? Pero la pregunta es, una vez que se desplaza poco a poquito, ya, se desplaza poco a poquito, el límite va a expandirse, el límite va a crecer. Eso quiere decir que mi volumen no es constante aquí, porque mi límite ya ha cambiado. ¿Ya? Entonces tengan cuidado también con eso. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué variable es la que puede afectar a mi cilindro con mi pistón que está acá? La que le puede afectar, obviamente, es el calor, ¿ya? También es la presión que hay afuera. Esa presión es la presión exterior. La presión exterior está compuesta de la presión
que existe en el ambiente, la presión que si hubiera un peso y la misma presión que ejerce el pistón sobre el agua que está acá abajo. Ya, pero pónganse a pensar de que la presión exterior es 1. La presión exterior es 1. Este pistón de acá, ya, si yo lo caliento, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar a calentar, aumenta la temperatura, aumenta la presión, y se va a desplazar hacia arriba de una manera muy lenta, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. En otras palabras, es un proceso isobárico a presión constante, ¿ya? Solo quiero que entiendan eso por el momento. Ya la próxima clase vamos a detallarlo bien, los cilindros de pistones, porque no acaba todo aquí. Esto sí es simplemente una aplicación sencilla, cortita, pero esto acá es largo, ya es más largo. Claro. Entonces, se mueve a presión constante. Lo que yo quiero que entiendan ustedes es que le bajan temperatura o le suben temperatura, al final la presión va a ser constante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está siendo ejercida la presión por la presión que hay en el exterior en este caso. Si haga la presión exterior le pongo 2, ¿qué va a pasar? Al final aquí va a ser 2 también, ¿ya? Por si acaso. Pero ahorita vamos a ver solamente con presión atmosférica, que no se le complica, ¿ya? Entonces, no se olviden, límite móvil, la masa es constante, el volumen varía, ¿por qué? Porque sube y baja el pistón, ¿ya? Y aquí hay en juego 2 cosas, la presión interna que está dentro y la presión externa que está afuera, ¿ya? En estos casos del cilindro de pistón límite móvil, ya hay en juego 2 presiones, la interna y la externa, eso vamos a ver. En estos casos acá, así como ahorita lo he graficado este esquema, la presión interna es igual que la externa, por si pueden darse cuenta, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver hasta aquí eso, a ver cuánto tiempo me queda. 5 minutos y nada más. ¿Tienen dudas hasta acá? Buenas noches. ¿No? Sí, no se entiende, ¿no? Disculpe, ¿puedo volver a explicar, por favor, del volumen específico? Ya, volumen específico es una fórmula, ¿ya? Que es volumen sobre masa solamente. ¿Qué cantidad de volumen, ya? Es lo que... ¿Qué cantidad de masa hay en este determinado volumen? Eso es lo que estudia el volumen específico, ¿ya? ¿Qué cantidad de masa hay en ese determinado volumen? Ahora la fórmula dice volumen específico es igual a volumen sobre masa, ¿no es? Y si usted se pone a pensar en los límites fijos, ya eso es todo lo contrario, no se complica. Ya. En los límites fijos, el volumen no cambia porque el sistema en sí, su volumen no se va a deformar, va a ser siempre el mismo. Y como sabe que el sistema es cerrado, la masa es constante, la masa está adentro, no va a salir tampoco. Entonces, ambos son constantes. Si el volumen es constante, la masa es constante, entonces el volumen específico es constante. Ya, eso sería solamente eso quería que entiendan. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, gracias. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente y con esto vamos a acabar antes que sean las 8:30. ¿Ya? Creo que tienen clases, ¿no? Vamos a hacer un pequeño esquemita, una pequeña explicación y listo. Ya están todos en la lista, ¿no? Supongo. Anoten su nombre completo, por favor, en la lista. Son 80 personas. Y aquí hay ahorita 35 personas, miren, tomen nota de eso. Hay 5 que no están en la clase y se han anotado en la lista. Así que ahorita vamos a tomar asistencia por eso. Creo que con el ingeniero ustedes avanzaron lo que es la campana de Andrews. Bueno, él lo explicó simplemente como diagrama presión versus volumen específico. En el diagrama presión versus volumen específico, como él le dice, que es una línea que es presión, otra línea que es lo que es volumen específico. ¿Ya? Acá está presión, aquí está volumen específico. ¿Ya? Esta línea de presión volumen específico tiene la campana de Andreu, que es una línea aquí, una línea de saturación, hasta un punto crítico que está acá arriba, que ahorita voy a explicar qué consiste eso. Y de ahí arriba pues baja hasta abajo, ¿ya? Entonces,
tenemos la campana de Andreus. Eso es lo que el ingeniero graficó. Bueno, no la graficó, eso fue otra cosa que graficó. Fue diagrama PP aplicado a esto, aplicado a eso. ¿Ya? Entonces acá arribita tenemos el punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? Ahorita van a ver. Esta campana de Andreus, si quieren busquen videos en YouTube, hay videos muy buenos, donde Andreus dijo esto, miren. Voy a poner una presión de una atmósfera, digámoslo así, y voy a analizar el comportamiento del agua. Voy a analizar un comportamiento en el cual está a 100 grados centígrados. Por ejemplo, voy a agarrar al agua. Le coloco a esa presión que tiene, que es una atmósfera, le voy a colocar la temperatura en la cual el agua cambia de fase. Y él dijo, ya sé que es 100 grados centígrados. Entonces, pongo ahí que es 100 grados centígrados. Ya, entonces, eso es lo que hizo. Y él dijo esto. Por ejemplo, el agua llega a un punto donde el cual el agua cambia de fase a la presión de 1. ¿Ya? Voy a ver el análisis de cómo el agua se comporta a la presión de 2, ¿ya? Con respecto a su temperatura en la cual el agua cambia de fase. Quiero ver cuánto es su temperatura de ebullición del agua. Y así fue colocando temperatura, ¿ya? Y luego a temperatura de 3, 4, 5, hasta llegar a una temperatura que se conoce como temperatura crítica y presión crítica. Ya aquí llegó a la presión crítica y llegó a la temperatura crítica. Y aquí se va haciendo más. A medida que la temperatura va aumentando con la presión, esto se va haciendo así y así por si acaso. Ya, y justo arriba, en la parte de arriba, llega a ser así. Ahí está la temperatura crítica. Entonces, punto crítico, punto crítico. Y así. Entonces, ustedes ya ahorita cuando acabe la reunión vuelvan a entrar, por favor. ¿Ya? Tenemos la presión y su determinada temperatura. ¿Ya? Presión y determinada temperatura. Vuelvan a entrar al mismo link, por favor. Vamos a tener que hacerlo de nuevo. Y nada más. Por ejemplo, les mencioné que estaba aquí la campanita. Ya ahí está la presión. Bueno, ahorita la van a ver mejor ya. Volumen específico. Luego le dije que a cada presión le corresponde una temperatura. Por ejemplo, la presión de 1 le corresponde justo en esa misma dirección, le corresponde la temperatura que es 100 grados centígrados, ¿no? Porque obviamente a la presión de 1 el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero si ustedes se ponen a pensar, a una presión, no sé, de 0,9, digámoslo así, hay una temperatura de ebullición obviamente un poco menor, que va a ser, no sé, pues, digamos que 96 grados centígrados, ¿ya? Lo mismo que a una presión que hay de 3, de 3 atmósferas, digámoslo así, hay una temperatura de ebullición un poco mayor, que no va a ser 100, digamos que es 120 grados centígrados, ¿ya? Y así, esa es la diferencia que está acá, ¿ya? Y a cada presión le corresponde una temperatura de saturación. Por ejemplo, a esto que está acá en la punta, que es el punto crítico, a ese punto crítico, le corresponde una presión crítica y también una temperatura crítica, ¿ya? Y así cada presión tiene su temperatura, ¿ya? Pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, desde este punto crítico hasta aquí abajo, toda esta línea de acá que está en esta línea azul que está acá, se lo conoce como líquido saturado, por si acaso. A lo que está dentro de la campana se lo conoce como mezcla, ¿ya? Cualquier punto que ahorita voy a hacer un puntito, ¿sabes? Y cualquier punto que yo grafique sobre esta línea azul que está acá, se lo conoce como vapor saturado. Entonces, repito, cualquier punto que esté sobre esta línea de acá es vapor saturado. Cualquier punto que esté desde aquí hasta en toda esta línea azul que está acá es líquido saturado. Lo que esté dentro de la campana es mezcla, ¿ya? Por eso es que dije que la mezcla se corresponde entre 0 y 1. Lo que esté antes de la campana se lo conoce como líquido enfriado. Lo que esté fuera de la campana de este lado acá se conoce como vapor recalentado. Entonces, en conclusión, estamos viendo lo siguiente. De tener un líquido enfriado a tener un líquido saturado, perdón,
tener una mezcla, tener un vapor saturado y luego tener un vapor recalentado. Ya, entonces estamos yendo en ese orden. Por ejemplo, yo grafico un puntito acá y le digo a alguien, en ese estado que tiene en ese punto, en ese estado número 1, ya hago un estado número 1. En ese estado 1, ¿qué fase, ya, o en qué fase está el agua? Obviamente líquida. Pero ¿con qué nombre se lo conoce a ese estado que yo ahorita lo estoy colocando acá? ¿En qué zona está? En la zona de líquido enfriado. Si yo hago otro punto que esté sobre la línea, por ejemplo, aquí, vamos a ver, perdón, aquí en la línea, sería otro estado, ¿ya? ¿En qué estado está? En el estado de, ya en un estado 2, pero en la línea de líquido saturado. Si yo tengo otro estado 3 y lo hago acá dentro de la campana, llamamos también esta línea, estaría en la zona de mezcla, ¿ya? Y pues si hago otro puntito acá, por ejemplo, justo en la línea azul, que es vapor saturado, es vapor saturado. Y así si me paso y hago una línea aquí, por ejemplo, en lo que está acá, ya hago aquí, no sé dónde sea, pero lo hago fuera de la campana, se lo conoce como vapor recalentado. ¿Ya? Entonces es así como ustedes quiero que diferencien estos puntitos en qué lugar le corresponde. ¿Ya? Bueno, con ese ejemplo yo creo que se entendió algo, pero aquí está mejor explicado. Ahora le sale. Ay, ay, ay. Bah, no quería compartir. Ahora le sale. Ahí está. ¿Ya? Ahí está mejor explicado. Ya, ahí está mejor explicado. Tal como le dije, tienen ustedes acá lo que es la línea de presión, lo que es volumen específico, la campana de Andreu, toda la línea que está de amarillito es la línea de saturación, del punto crítico hasta toda esta línea de acá es líquido saturado, de aquí hasta aquí la línea de vapor saturado, ¿ya? Y así va. Por ejemplo, acá está la presión de 1 con su temperatura de saturación, miren, que es 100 grados centígrados, perdón, esto acá. Acá hay otra presión que le corresponde otra temperatura de saturación, que es 90 grados centígrados. Ustedes pueden buscar en tabla, después les enseño cómo jugar tabla, la próxima clase, perdón. Aquí también está, mira, a esta presión, qué temperatura de saturación le corresponde. Y así es como tienen que hacer. Ya esto está todo explicadito acá. ¿Qué zona es esta? ¿Qué zona es esto de acá? ¿Qué zona es la que está al medio? ¿Qué zona es la que está en esta línea acá? Cualquier punto graficado sobre esta línea que es, vapor recalentado también. Ya está todo explicadito. Igual acá, por ejemplo, esto acá, ¿qué significa? ¿Dónde está? Por ejemplo, esto que ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, es el estado que es. Estado número 1, ¿en qué zona se encuentra? Está la presión de 1, ¿a qué temperatura está? Miren, está con esta línea de acá, 60 grados centígrados. Ya la presión de 1, 60 grados centígrados. Entonces está ¿dónde? En la zona líquido enfriado. Acá en este estado 2 está la presión de 1 también. Está en esta línea de temperatura acá, que es 100 grados centígrados, pero está en la línea de líquido saturado, entonces líquido saturado, título de 0. Este punto número 3 está en la zona de mezcla con la presión de 1, temperatura de 100 también. Luego tenemos al estado 4, que está en la zona de vapor saturado, perdón, la línea de vapor saturado, la presión de 1, temperatura de 100 también. Y por último tenemos vapor recalentado, que está en la línea acá, perdón, con esta temperatura acá, que es 260 grados centígrados. Afuera de la campana ya es vapor recalentado y a la presión de 1. ¿Ya? Entonces es así como ustedes tienen que ver cada estado. Esto se lo estoy planteando así un poco rápido para que ustedes vayan conociendo. La próxima clase la vamos a ver más a detalle. ¿Ya? Pero yo supongo que esto se entiende, ¿no ves? ¿O tienen otras dudas? No, Ryan. ¿Tienen otra duda? ¿Hasta ahí? ¿Tienen dudas? Ya, si tienen preguntas, ahorita vayan haciéndola, por favor.
Ya, vayan haciéndola. Voy a llamar a asistencia por si acaso. El anterior semestre, no sé por qué razón es que se entraron a mi clase como 100 y algo de personas. No alcanzó, la verdad, el espacio del Zoom. Ya, esta vez más bien fueron 80, no fueron 8. Ya, voy a hacer un Excel, dame un segundito, por favor. ¿Tienen clases ahorita? Yo me tengo que ir ya. Sí, yo tengo clases de inglés, o sea, clases Sí, también. de inglés. ¿A qué hora es su clase de los que tienen clase igual de inglés? La mía es 8:30. 8:30 también mía. Igual 8:30. Entonces, ¿llamamos asistencia o no? ¿Qué dicen? Por Sí. favor. Porfa. Sí, por favor, Sí, sí, sí. auxiliar. ¿Quieren asistencia o no? No lo escuché. Sí. Sí. Ahorita. Sí. Bueno, la clase, por si acaso. Ya, está bien. Ya. La clase fue hasta aquí nomás, ya, no se preocupen, no vamos a avanzar más. He avanzado lo que quería avanzar. Lo de la gráfica no tenía que avanzar, solamente lo expliqué un poco nomás, porque eso es para la próxima clase, ya. Entonces, hoy quería ver solamente teoría, acabé de ver la teoría, y pues, bien, digamos. Entonces, la próxima clase nos vemos el lunes, ya, por favor. Igual 7 en punto vamos a arrancar. Ni bien acaba la clase de línea, 7 en punto empezamos. Voy a llamar a asistencia ahorita, por favor, denme unos segunditos, voy a pasar la tabla que tengo acá del Excel.